وطول الدوام نويت الحلم نويت الحلم نويت الإتقان نويت السنة نويت الجامعة مدد يا سيدي مدد دستور gran Sheikh Abdul Al-Faisal Al-Bistani دستور يا مولانا شيخ نازي ناديل الخقاني دستور يا مولانا شيخ محمد عديل النجباندي الرباني دستور طريقة صافد والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم جمعة مبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله estamos obligados a encontrar lo que somos. Estamos obligados a buscar lo que realmente somos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que somos no es lo que somos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la educación, el lugar donde uno nació, cómo se cargó, se descargó el ego, hace de nosotros seres muy complejos y sobre todo hace de nosotros seres que no se conocen a sí mismos. Esto es un poco la clave de todas estas situaciones que acontecen hoy día. El desconocimiento del ser humano sobre sí mismo. Sin embargo, estamos obligados a conocernos porque no hay ninguna cosa que podamos hacer sin saber dos cosas: dónde y cómo. Dónde hacerla y cómo hacerla. Luego uno puede agregarle a eso cómo pagar lo que uno va a hacer, pero no hay nada que podamos hacer sin tener el dónde y el cómo. No lo hay. Entonces cualquier cosa que queramos hacer con nosotros, tenemos que tener el dónde y el cómo hacerlo. ¿Dónde hacerlo y cómo hacerlo? ¿Qué quiere decir con dónde hacerlo? Si nosotros nos queremos convertir en santos, no podemos hacerlo con nuestro cuerpo solamente. Es imposible, porque la santidad va por otro lado. No podemos convertirnos en seres espirituales con nuestra mente, porque estaríamos negando la existencia de la espiritualidad. ¿Por qué? Y porque la mente va 2 metros bajo tierra con el cuerpo, y ahí se acaba todo lo que tiene adentro. Entonces el dónde y el cómo es muy importante, porque la gente suele poner las cosas en el lugar equivocado. Y entonces no tiene resultados. Si no tiene resultados, ¿qué pasa? Se genera angustia, se genera... Ahí está. Se genera angustia, se genera desazón, se genera depresión, sobre todo se genera abandono. Entonces, debemos conocer el dónde y el cómo nuestro, porque son preguntas existenciales. Si no encontramos el camino al corazón, si no trabajamos no encontramos la forma de desarrollar nuestro corazón, no hay nada que podamos hacer en esta vida que nos dé alegría, satisfacción, equilibrio, paz, pero sobre todo que nos dé un buen morir. Algo de lo que nadie habla y todos esperamos. Algo de lo que nadie reflexiona y todos esperamos y todos vamos allí. Pero todo eso se construye acá, no del otro lado. Del otro lado está lo que pasó aquí. El hombre está obligado a encontrarse y conocerse a sí mismo. ¿Lo puede hacer solo? No. Necesita siempre una guía, necesita un maestro. Es imposible meterse adentro de uno con la cantidad de topes, se llaman, que uno desarrolló para que el mundo no lo destrozara. Esos topes no es que dijimos, bueno, ahora voy a poner un tope aquí. No, fueron apareciendo y nosotros los consideramos nuestro carácter, lo consideramos nuestra fuerza, lo consideramos nuestra debilidad, lo consideramos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera nos damos cuenta que son topes puestos para defendernos de algo, porque ni siquiera sabemos de qué nos estamos defendiendo. Entonces, es imposible entrar a ese camino sin un guía, sin un maestro que sepa qué tope hay que dejar, qué tope hay que achicar, cuál hay que erradicarlo definitivamente, porque lo único que hace es enlentecernos, pero hay otros que son estrictamente necesarios durante un tiempo.
Porque todo esto se avanza en etapas, se llaman makams, estaciones, se avanza en estaciones. Entonces, lo que es necesario para una estación, quizás, y a veces no lo es para la otra. A veces el viaje, durante muchas estaciones, es repetitivo y aburrido, pero en otros momentos no nos sirve absolutamente nada de lo que teníamos en la otra estación. Y eso solamente nos puede guiar un maestro. No hay otra forma posible. Encontrar un maestro no es una cosa fácil. El primer lugar donde tenemos que buscar un maestro es adentro nuestro. No porque nosotros vamos a hacer nuestro propio maestro, que es el peor error que uno puede cometer, porque nosotros no somos ni nuestros mejores maestros, ni nuestros mejores amigos, ni nuestros mejores guías. Nunca. Pero adentro nuestro significa pedirle a Dios Todopoderoso que nos enfrente a un alma, nos acerque, más que enfrentar, nos acerque a un alma bondadosa de un maestro que nos lleve por una senda fácil hacia el destino que estamos buscando. Entonces lo primero que hacemos es debemos pedírselo a nuestro Creador. Mucha gente no sabe ni cómo pedirle al Creador. Por supuesto que hay una manera, se llama adab, una buena manera para acercarse y pedirle al Creador. Uno debe estar consciente de lo que está haciendo, no puede estar haciendo cualquier cosa y de paso aprovechar a pedir, ya que estoy aquí medio desocupado. No es así. Uno debe encontrar el formato, por eso la religión, cualquiera de ellas, le da un formato al pedido, lo encaja dentro de algo. Uno hace un rito, que normalmente es un rito de alabanza o de servicio, y al terminar ese rito de alabanza o servicio, coloca el pedido a nuestro Señor. Es muy más que coherente, porque es como lo mínimo, indispensable. Ahora bien, si nosotros tomamos que la parte importante de este pedido es que el Señor nos acerque a un maestro, un guía, el segundo paso es cómo reconocerlo. ¿Qué elementos tenemos con dos cosas aquí? Porque nuestro corazón no está abierto, lo tenemos cerrado. Entonces, para aprender a abrirlo necesitamos un maestro, por lo cual, olvídate del corazón. A veces puede darnos alguna cosa que nosotros llamamos intuición o guía, pero no podemos confiar plenamente en ella, porque no tenemos desarrollado ese camino. Entonces tenemos el camino de la mente, y con la mente, ¿cómo podemos hacer para saber qué es un maestro y qué no lo es? Allí hay algunas leyes o guías o hechos que pueden ayudarnos mucho. Un maestro siempre tiene un maestro. Esto es indispensable. Un maestro siempre tiene que tener un maestro. Siempre. Bueno, pero ¿hasta dónde? Un maestro que tiene un maestro siempre tiene que llegar a alguno de los 124.000 profetas que vinieron a esta tierra. En algún punto de esa inmensa conexión, que puede ser muy larga o más corta, tiene que juntarse la línea con uno de los 124.000 profetas. Y entonces tenemos un buen comienzo. Sabemos que hay una línea, silsila se llama, una línea que viene de uno de los profetas y que llega hasta la persona que está delante nuestro diciéndonos, váyala. Y sabemos que esa persona no va a decir, no, yo, mis desarrollos mentales o espirituales me trajeron a este sitial. No. Yo soy el discípulo de alguien que, y ese alguien lo vas a ver, lo buscas y le decís, bueno, vengo a preguntarle por su discípulo. Y dice, sí, le quiero presentar a mi maestro. Y así vamos. Primer cosa importante con que la mente nos puede ayudar. Luego de eso, podemos usar la mente para otras cosas. Un maestro debe ser sencillo, directo, simple, y nunca, jamás debe haber dinero de por medio. Nunca, jamás un maestro espiritual debe haber dinero, ni el más mínimo dinero de por medio. Ya tenemos 3. Y todavía hay más que podemos usar. Pero estas 3 ya nos alcanzan y nos sobran. Las indicaciones de un maestro deben ser claras, simples, sencillas. Siempre debe, más allá de lo que nos parezca a nosotros, todo lo que él nos lleva, nos ordena,
hacernos sentir bien. Y una cosa importante cuando uno encontró el maestro adecuado, quiere estar siempre al lado de él. Aunque cuando el maestro llega o uno va a verlo, a veces se quiere ir muy rápido, pero es una sensación corporal que hay que manejar. Uno quiere estar con su maestro, quiere. Sabe que de repente no puede, sabe que esto, pero quiere. La sensación es, quiero estar al lado de este hombre. Váyala. Con eso tenemos la posibilidad de tomar un maestro. Luego viene un paso siguiente, una estación diferente. A un maestro hay que obedecerlo. Para obedecerlo, el primer consejo que le daría a cualquier persona que haya llegado ahí es no pregunte nada. Porque si pregunta se abre una puerta, si abre una puerta se abre capaz una respuesta a una orden y uno se mete en problemas. Cuanto menos se pregunte, mejor es. Cuanto más siempre se espere que el maestro... Imagínense que los niñitos esos que andan por ahí le empiecen a preguntar al padre ¿cuándo le va a enseñar a manejar? ¿Y cuándo le va a enseñar a manejar la tarjeta de crédito? ¿Y cuándo le...? Es decir, no tiene sentido. Una larguísima explicación de un montón de hechos para satisfacerle una pregunta que no tiene ningún sentido. La vida lo va a llevar hacia esas preguntas. Buen discípulo simplemente espera que los hechos acontezcan y que su maestro le hable a él y no él que le hable a su maestro. Entonces, cuando realmente aparece alguna cosa hay que obedecerlo. Es indispensable. De la obediencia a un maestro surge el cambio de estación y el desarrollo a futuro. Y nadie que tenga un buen maestro se va a perder en este camino. Un buen maestro nos conduce desde un borde de la orilla al otro borde de la orilla, y luego que cruzamos esa otra orilla, su maestro generalmente, o él mismo, nos está esperando a la otra orilla para llevarnos hacia un lugar de descanso. Eso es todo. Eso es todo. Por lo cual, lo más importante que tendría que hacer un ser humano en su vida es conseguirse un maestro que reúna estas características, algunas de ellas, todas, mejores. Y esa es una forma de salir de este berenjenal. La berenjena tiene una hoja muy áspera, por eso se decía, es como se mete en un berenjenal. Mashallah. Wa min ala tawfiq, bi hurmati habibi, bi hurmati al-Fatih.